La tempestad calmada. ¿Dónde nace la tempestad? En este episodio hablamos sobre la razón de ser de los misterios, las tempestades interiores, la vida en el miedo y muchas cosas más. Recorre con nosotros el camino del Evangelio según San Marcos. Acompáñanos a leer la palabra de Dios. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas según podía entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Analicemos ese texto. Son 2 versículos, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Fíjense lo interesante y lo importante, ¿sí? Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Con muchas palabras como esta les hablaba, conforme a lo que podían oír. La razón de que las palabras del Señor sean como misteriosas, o si quieren, la razón de ser de los misterios, entiendan misterios, sacramentos, la da ahí, conforme a lo que podían oír. Esa es una frase que me parece clave, importante, fundamental, conforme a lo que podían oír. El Señor se muestra a cada persona conforme a lo que la persona puede oír, puede conocer de Dios. Eso es lo que yo entiendo ahí. Y en el caso de la gente común les hablaba a través de parábolas, alegorías. Pero cuando uno va a ver toda la escritura, pues la escritura es como una gran alegoría, ¿no? Como una gran alegoría, una gran imagen que hay que tratar de entender. Estoy leyendo en la ciudad de Dios de San Agustín los pasajes sobre el Apocalipsis, qué significan los 1000 años, qué significa cada cosa de esos pasajes del Apocalipsis, ¿no? Cómo los interpreta San Agustín. Entonces, pues si a los discípulos les hablaba en particular de detalladito, pues no nos contaron. Porque Juan, que estaba ahí, escribe el Apocalipsis, que es bien enredado. ¿Qué opinas, Juli? Es que sí es curioso, o sea, ¿será que no nos contaron? ¿O cómo es eso? Porque yo creo que si él les explicaba todo, pues debe estar consignado también en alguna parte, o es que hay que ir descubriendo ese misterio, pero el misterio ya está revelado, o sea, terminó la revelación con Jesucristo. No fue que haya quedado viendo unas cositas para después. Pala. ¿Quedaron cositas para después o no? No, yo creo que ahí está todo, pero el problema es uno irlo entendiendo. Entonces como que se le va abriendo a medida que uno va entendiendo, pero ahí diría que ya está todo. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Yo creo que ahí está la clave de esto. Señor, dame más, ¿estás seguro que lo puedes recibir? El problema yo creo que no es que Dios quiera o no darnos más, yo creo que Él quiere mostrarnos todo, quiere darnos todo. El problema es qué tanto somos capaces de recibir. Sergio, ¿dónde están sus dudas fundamentales? Mis dudas fundamentales están en la existencia del demonio, si este mundo que es un sueño causado con una intención de los demonios por causarlo y para su beneficio propio, por su interés, y el hecho de que Jesús se haya revelado solamente a un grupo de personas y a partir de eso expandirse. Me cuesta mucho todavía aceptarlo, digamos. Sobre los demonios sí está por todas partes, ¿no? En la escritura. A usted lo que le falta es un encuentro cercano del tercer tipo. Ouch. Eso no es divertido, ¿no?
Me imagino que cuando esté listo le llegará. Porque en los términos de lo que estamos viendo, leyendo, conforme a lo que podían oír, seguramente ese encuentro cercano al tercer tipo con la realidad de Satanás le llegará cuando usted lo pueda recibir. A mí personalmente ese encuentro me tomó, digamos, desde mi primer proceso de conversión a Jesús, de la aceptación, digamos, oficial de Jesús como Salvador y comenzar el camino de iglesia y todo eso, a 1975 a 1997. Ustedes que saben, Palita, que es ingeniera, ¿cuánto tiempo es? Ponga atención, niña, del 75 al 97. 22 años. 22 años de trabajo, ¿no? De dedicación, de estudio, de oración, pues, de fallas, idas y venidas, de subidas y bajadas, de montañas rusas, etc. Y al final 3 años de oración intensa, de alabanza, de estudio y de caminar en comunidad. 3 años. 3 más. Más de 3, pero bueno, digamos 3 bien intensos para poder llegar a ese encuentro y comprender pues las cosas que usted está diciendo, ¿no? La existencia misma de Satanás y de sus huestes, no solo de Satanás y sus huestes, para comprender el capítulo cuarto, el cuarto al sexto de la carta a los Efesios, para poder entender yo leía eso y me pasaba como hace poco que veía tal vez en el Steve Ray o alguno de esos conversos del protestantismo al catolicismo que dicen que la mamá le decía que ella tenía unos versículos prohibidos, escondidos. Esto no, porque nuestra fe no acepta eso, entonces ¿cómo hacemos con esos versículos? Entonces unos versículos prohibidos. Yo creo que le pasaba a uno como eso, ¿no? Mire, ahí dice clarito. Para los que tenían esa duda, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, los poderes del mal en las alturas, seres espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra... Pero sí, como le digo, uno leía eso y leía, por ejemplo, esto que está aquí más adelante. Le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Muchos qué? ¿Somos muchos qué? Pollos, ratones, gatos, empanadas. ¿El tipo comió mucho picante esa mañana o qué? ¿Muchos qué? Muchos espíritus inmundos. Ese es el pasaje de la piara de cerdos. O sea, decirlo lo dice por todas partes, por todas partes. Y sin embargo, como le digo, uno lo leía y lo leía y lo leía y no lo asimilaba como una realidad tal cual. Como una realidad tal cual. Exacto, qué pena lo interrumpo. No, Ese es el problema, digamos. Yo lo leo y digamos que hasta cierto punto siento que puedo entender como el esquema y la estructura de eso, pero yo no vivo así, o sea, yo no vivo como si todo el tiempo estuviera en un combate con el demonio. O sea, probablemente si yo lo tuviera plenamente claro, mi vida sería un poco distinta. Ok, me parece muy importante. 2 puntos. ¿Por qué, Juliana? ¿Por qué no lo vive así? ¿Por qué? Es decir, por qué no se afianza en él esa concepción de que efectivamente hay demonios volando por los aires o algo así, ¿no?
Son cuerpos espirituales, entonces propiamente no vuelan, pero se mueven entre las personas y entran y salen de las personas y llevan a las personas a servirlos, a servir a Satanás. Pero ¿por qué a la persona le cuesta tanto trabajo aceptar esa idea? Yo creo que es parte del mismo mecanismo que ellos utilizan para que uno no los vea, pero es como cuando uno, me acuerdo tanto la primera vez que yo logré entrar a un cuadro de esos de tercera dimensión, que uno le dicen que fije la mirada aquí y uno, pero es que no, yo no, sí ve que se ve no sé qué cosas, no, yo no veo eso, hasta que de pronto uno logra y sale y Sí, pero no fue así que nosotros lo vimos. Nosotros no estábamos pensando que había que lograr nada. Simplemente se manifestaron. Se manifestaron. No uno, sino varios. Y de distintas formas y en distintos momentos se manifestaron. a mí me han pasado cosas, además, después de esas veces me han pasado más cosas. De manera que uno no puede, después de eso uno no puede decir, ¿sabe qué? Yo no creo que usted exista. Es difícil decirle a la cara, pues ellos le ponen felices. La primera razón es esa. Porque uno de sus trabajos fundamentales del accionar del demonio es impedir que lo vean. Y para impedir que lo vean es que la persona no crea que exista. Así pueden obrar libremente, porque no los ven, no los perciben, no los detectan. Ahora, la segunda parte, vivir de esa forma es supremamente complejo. Claro, toda la artillería de ellos, Sergio, toda la artillería de los demonios está enfocada en una primera parte en que no los detecten, en que no los vean, no los perciban. Y para eso la clave es que no crean que existen. O si quieren, más en concreto y más en positivo, que crean que no existen, que los nieguen. Negándolos, obran libremente, entran y salen, sin problema. Pero claro, la parte fundamental del accionar del demonio es que no lo vean. Y para que no lo vean y pueda trabajar subterráneamente y recomendar sin que nadie lo vea, porque el que empieza a creer en él empieza a mirar sus pensamientos. Uno empieza a mirar sus pensamientos y al mirar sus pensamientos empieza a discernir, a distinguir qué viene de dónde. ¿Qué viene de dónde? Que viene de Dios o del lado de Dios, como quieran, de ángeles o de lo que quieran, y que viene del demonio. Hay pensamientos que uno dice, pues, hombre, no exageres la bobada, porque es que ya me vio cara de menso. Son tan obvios que son locuras. Clávale un puñal a no sé quién. ¿Sí? Y uno, pues, está loco. ¿Y por qué? No, pues es que por si acaso usted hace caso, pues chévere. Además, por lo que tenemos entendido, hay distintos niveles de inteligencia en los demonios, ¿no? Hay unos más bobitos, como entre las personas, y hay unos más avispados, y hay unos más poderosos. ¿Sí? Hay huestes, y hay generales, y hay capitanes, y hay de distinto orden. Entonces, si a usted le, ay, déjeme decirle esto, de golpe cae, hombre, ese tipo no cae en eso, de que usted le dice, mire, clávele un puñal a la persona que tiene al lado, que usted coge un puñal y lo mira y dice, uy, sí, pero alguien caerá de vez en cuando, pues hay que ver si sí o si no. Pero para eso, Sergio, para ese accionar, crean, y esto es complejo, yo sé que esto es complejo de percibir, de entender y de creer. Crean una hipnosis. Crean un mundo falso. Eso que estamos diciendo de crear una hipnosis, un mundo falso,
Lo podemos mirar a través de los ojos de la Escritura. Podemos hacer ese análisis un día de tomar los pasajes en la Escritura que nos habla de que el mundo que los hombres viven es falso. Es un delirio, es una fantasía. Lo podemos mirar desde el punto de vista psicológico o aún psiquiátrico. Los delirios paranoides, las obsesiones, no sé cómo las llaman, Juliana, que hemos estudiado en algunos momentos. Las obsesiones delirantes, la psicosis, y más allá de la psicosis, la esquizofrenia. Todos emparentados con mundos que no existen, personas que ven cosas que no existen, ya de una forma exagerada. Pero lo mismo, el problema de fondo no es que uno esté viendo un pájaro que no existe, que pasó, sino que uno esté viendo que uno haya construido una realidad que no se corresponde con la verdadera realidad, y ese es el caso de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces ahí cabe lo de que el mundo está loco. Es decir, que casi cualquier persona que piense un poquitico. No tiene que pensar mucho, no tiene que ser un gran pensador. Que piense un poquitico, que se detenga en su afán de hacer plata o de conseguir placer o de conseguir viajes o de conseguir lujos o de mostrar su importancia en las redes o en el poder político, que se detenga un poquitico en la búsqueda en que esté, en la locura en que esté metido, la locura en que esté metido, y se detenga y mire alrededor, haga un giro de 360 grados. Coja una cámara y gire 360 grados, Sergio, se va a dar cuenta de que el mundo está loco. ¿Sí? El mundo está loco. En cualquier país del mundo donde usted mire, encuentra locuras, locuras, locuras. Pero estos tipos, ¿qué les pasa? Y después termina usted su panorámica y se mete otra vez en el asunto, se mete en la locura y el siguiente loco puede ser usted. Por un instante despertó un poquitico a darse cuenta de que el mundo está loco, loco, loco. Es muy difícil aceptarlo. Porque entonces uno ¿dónde se mete? Que no somos los únicos en darnos cuenta de eso, pues obvio que no. El mundo lleva mucho tiempo y la revelación llegó hace 2000 años, ya casi. La plenitud de la revelación en Jesucristo. ¿Sí? Y la totalidad de la revelación en Jesucristo. Los evangelios no nos dan nuevas revelaciones. Por eso el que viene con una nueva revelación, deséchenlo. Ese es un loquito más, con un invento. A ver, ¿qué es que Dios me dijo a mí? Que las cosas no son como... Este es el Novísimo Testamento, 1, 2 y 3, y el 3 soy yo. Deséchenlo, esos son los falsos profetas. Eso no les coman cuento, la revelación está completa en Jesucristo. Que se desdobla como un abanico, que se abre como un abanico. Eso es otra cosa. Por eso todas las manifestaciones, revelaciones o lo que quieran, no se debe llamar revelaciones, que a uno le ocurren, hay que pasarlas por el tamiz de la Escritura. Eso respecto a esos dos temas. Sin parábola no les hablaba, porque todavía no podían oír en directo. ¿Cómo decirle a una de las personas que trabajan con ustedes, con quienes ustedes trabajan, como quieran, a Estela o quien quieran? Mire, usted le dice las cosas claritas en español, descritas. No le entra. Generalmente le ponen bravos. Usted es un fanático, usted no sé qué. Si usted les habla así por los laditos, con parábolas, es como esto, es parecido a esto. Entonces, ahora sí empiezo a entender. Es muy gradual. El comprender la realidad de Dios de una persona que lleva mucho tiempo alejada es muy gradual. No es de un día para otro. Como le digo, a mí me tomó llegar, yo diría que el Señor me permitiera, nos permitiera
entrar en contacto con esas realidades. 22 años de camino. De camino de evangelio, no de preguntarse desde antes. De hacer ese alto y decir dónde estoy parado desde antes. Pero de evangelio. 22 años de evangelio. Ahora sí, vaya mire. Porque si no, quién sabe en qué locura va a dar usted. Si usted ve eso antes de tiempo, cualquier locura puede hacer. Y yo creo que muchos de los que han armado locuras por ahí, sectas suicidas, locuras de toda clase de esas cosas, es porque, no sé, quizás el Señor les permitió ver y todavía no estaban listos. Y los demonios atacan como fieras, como león rugiente. ¿Dice quién? Pala María. Como león rugiente. ¿Quién dice? Su tía Petronila. Usted no tiene una tía Petronila Palita, yo le hago quedar mal aquí, le pongo trabajo a Sergio después. Juliana, ¿quién? Y leí la pista para que conste, leí la pista en lo de la tía Petronila, ¿no? Pablo dice que hay que Hija tener mía, cuidado. tuvo coque, filia mía. Y ya voy a ver quién dijo Tuvo coque, exactamente. filia mía. No, pues la pista, si es Petronila, la pista es Pedro. Obvio, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Es decir, no duerman. Duerman poco. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Claro, entonces, no, es que cuando todos hablan es en analogía, en simbología, está diciendo el mal es como una cosa gaseosa que atrapa a las personas porque les provoca y se pegan unas enredadas como el amigo de Pala del padre Frank, unas enredadas y las machas para tratar de explicar lo que no es cierto. Porque ahí lo dice con claridad y no una. Hágase o hagamos un estudio de cuántas veces en la escritura, ahí debe estar los estudios hechos. Eso hay gente que se dedica a eso. ¿Cuántas veces la escritura habla del demonio como un ser? Como león rugiente, ¿sí? Como huestes de maldad, como seres espirituales. ¿Cuántas veces como espíritus inmundos que hablan? Espíritus inmundos que hablan. Esos son, yo creo que miles que aparecen en la escritura. Ahora, yo estoy de acuerdo con Sergio. Sí, Sergio, yo le veo la cara y digo, sí, pero yo no he visto. Sí, Tomasito. ¿Sí? Yo les creo cuando le vea y le pueda meter el dedo en la llaga, la mano en la llaga y el dedo en la herida del costado. Al revés. Y aparece él y le dice, mire, venga, meta el dedo. Y meta la mano aquí. Y aprenda a creer. Ahora, como en estas cosas de la fe, Sergio, no es, ok, uno cree en eso y ¿qué? ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Cree, no cree, da lo mismo. ¿Para qué sirve creer? Usted ahí me dice que no. ¿Para qué sirve entonces creer que el diablo existe? No, creer es vivir. O sea, como nosotros hemos entendido, una cosa es, si yo ya sé que esto es así, vivo en consecuencia de esa realidad, porque ya, digamos, el mundo es otro, es un mundo distinto. Es un mundo distinto. Pala. En la práctica, concretico, ¿qué? Y yo creo que ese concretico, ¿qué? Es como el Señor les hablaba a sus discípulos en particular. Les decía, venga, chinos, ahora sí le explico. Es que el demonio va a hablarles así, ya sabe, ya culá. El demonio no les coge la mano para clavarle puñales a nadie, ni tirar piedras, ni nada. Pero sí se mete a su mente. Se mete a su mente.
a través de los pensamientos, sí. Entra a su mente y es posible verlo entrar. ¿Se produce algún cambio en la persona cuando la persona le dice sí a las cosas que el demonio le está recomendando? Por esa razón yo creo, habla en parábolas. Porque si les habla directamente lo que le pasa a lo de Spinoza. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las ollas irrumpían en la barca, de suerte que se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos le llenaron de gran temor. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues la interpretación más clásica de esto es la vida misma, ¿no? Cuando uno siente que todo se hunde alrededor de uno. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? ¿Qué opinan de eso? A mí me gustaría decir dos cosas. Sí, yo también cuando leí este texto por primera vez lo había entendido eso, como el mare magnum de la vida, lo que muestran en The Chosen, por ejemplo, todos estos personajes que se convirtieron en los apóstoles estaban en ese momento como de tempestad en su vida y ahí fue donde encontraron a Jesucristo. Todos ellos, de alguna u otra forma. Todos estaban locos. Sí, y como en franca caída, ¿no? Como... Sí, y distintas locuras, la de Mateo, la del otro, pero cada cual estaba en una locura. Eso es bonito porque en la Biblia no se ve tan claro, ¿no? Que cada cual estaba en una locura y este viene y lo saca de allá, venga para acá. Y el otro, ¿usted quién es? Además, también chévere que hay uno que está casado, no sé qué, hay otra que está pues endemoniada y es una mujer y hay otro, sí, es muy, todo el mundo, o sea, todo el mundo está en eso, o sea, es como el planteamiento. Todo el mundo está en eso. Ahora, conectándolo con lo que estamos hablando atrás, ¿sí? También se parece a esta tempestad, ¿sí? A esta tempestad de la que estamos hablando, ¿no? El encuentro con Jesucristo es el que, ¡puf! A esta tempestad, pero y volvamos un poquitico en esa línea de Carl Jung o de Jordan Peterson, de ese más profundo. Es común a los hombres perderse en el miedo, fíjese que es lo que ellos después van a mostrar, ¿ve? El miedo. Uno se pierde con mucha facilidad en el miedo y se desespera y no sabe por dónde tirarse de la barca de la vida, por el miedo. Y si uno espera un momentico, pregunta, mira, espera. Haga bien las cuentas. Haga bien las cuentas. Descubre que no había razón para temer o que está temiendo tonterías. Es que si esto ocurre no voy a ser tan famoso como quiero. Muy bien, ¿y qué pasa si no llega a ser tan famoso como quiere? ¿Mm? Si esto ocurre no voy a tener los miles de millones de pesos que necesito. ¿Para qué? Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué, para qué Satanás hace eso? ¿Para qué se mete, bueno, para qué se mete a eso? ¿Para qué la hipnosis? ¿Y para qué arruinarle la vida a cada persona que puede? ¿Para qué? Sí, creo que tienes razón.
Juli, fíjate. Creo que tienes razón. ¿Para qué? ¿Qué quiere? En ese sentido, San Agustín explica, no habla porque eso está en el Apocalipsis, de dos muertes y dos resurrecciones. Una primera muerte que es la muerte que se produce con el pecado y consecuentemente una primera resurrección que se produce en el encuentro con Jesucristo, que está asignado, hecho vida en el bautismo. Entonces una primera muerte que es la persona que se entrega al pecado y el encuentro con Jesús es una primera resurrección. Uno diría que estas personas pues se lo llevó un torrente, se lo llevó un río, y no han logrado escapar de ese torrente, ahogándose, desesperados y no logran escapar. Y no ven la realidad, claro, porque la persona piensa, para salir de este lío en que estoy metido me va a costar pagar muchísimo dinero. Y su propósito fundamental en la vida es conseguir dinero. Entonces diga usted, Sergio, que tiene 500 millones de dólares. Esto le va a costar 300 salir del lío. La persona siente que se muere. Prefiere lo que sea, con tal de no pagar esos 300, que imagínense, menos de la mitad le llega el capital. Eso es durísimo. ¿Qué querrá Satanás al llevarse a la gente así? ¿Dónde irá a terminar Satanás? Porque sabemos que Satanás quiere llevarse a la gente con él, ¿verdad? Con él, quiere que le sirvan a él y que sean de su grupo, de su equipo, de su país, de su reino. Por eso son las dos ciudades, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. A veces, ahorita me dio la sensación, pero es solamente una sensación, puede ser una cosa absurda. Tranquilo. Me dio la sensación de que fuera en ese lugar en donde él puede vivir, ¿sí? Que sin ese lugar, sin esa cosa, él no podría existir, porque, digamos, él no puede estar en la presencia de Dios, él no puede estar en la presencia plena de Dios. Eso está bueno. Él no puede estar en la presencia de Dios. Necesita un lugar para vivir y ese lugar son los hombres. La ciudad de los hombres. Necesita construir la ciudad de los hombres, la ciudad del no ser. Pero un no ser lento y gradual. Muy lento. Un no ser que tienda a cero. Si usted tiene que ir, digamos, a un sitio que queda a una cuadra, puede hacer como Monsieur Le Chat aquí, ¿no? Como el gato, despacito. Despacito, la velocidad. Yo estoy yendo, mire, estoy yendo, pero muévete, hijo, muévete. Pero pa, yo estoy yendo, sí, pero despacito. ¿Sí? Ya casi abro el computador para estudiar, ya despacito. Si usted lo logra suficientemente despacio, logra reducir la velocidad lo suficiente, una velocidad que tienda a cero, como dicen en matemáticas, tiende a infinito, tiende a cero, que es como el concepto de espacio masa del Big Bang. El primer punto era un punto, el primer átomo es un átomo cuya masa tiende a infinito y cuyo volumen tiende a cero. No es cero porque no existiría, ¿sí? Si usted puede reducir la velocidad lo suficiente, pues prácticamente se puede quedar para siempre ahí. Si el demonio puede ralentizar, hacer lento el camino de la vida, pues va a poder prácticamente quedarse ahí. Y si usted mira, es el pensamiento de la gente corriente, de la gente de ese reino, de la gente del mundo. Eso falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. Y claro, usted ve una persona de 20 años y dice, hombre, es que el juicio, es que esto, no, pero eso falta. Yo tengo tiempo para hacer, subir, bajar y después arrepentirme.
¿cierto? Puedo ensayar todo lo que quiera y al final me arrepiento. Pero nosotros tenemos estas personas conocidas de 70 y pico de años que dicen lo mismo. Es que todavía me falta dentro de un ratico y después me arrepiento. Siguen pensando igual, ¿ven? Como ralentizando el tiempo. Ya les queda poquito, pero entonces lo dividen. Es como una paradoja de esas, ¿no? Si usted puede dividir un espacio entre dos puntos en un número infinito de divisiones, infinito, porque usted lo parte por la mitad, después por la mitad, después por la mitad, después por la mitad, por la mitad, menos, eso es infinito. Y después camina por ahí. ¿Llega? Sí, eso es una paradoja súper perturbadora, ¿no? ¿Cuánto hay entre 1 y 2? Infinito. Entonces usted podría detener, desde ese punto de vista, el demonio podría detener el tiempo. Y así está condenado, así esté condenado a desaparecer, y es lo que llamamos el lago de fuego, o la segunda muerte, y la segunda resurrección. Después de la segunda muerte viene la segunda resurrección, en la cual unos irán al paraíso y otros al infierno. Pero si en el infierno él puede construir esto o mantener esto, continuar con esto, simplemente deteniendo, dividiendo de forma infinita el tiempo que va desde esa segunda muerte hasta la desaparición, hasta el lago de fuego, de esta segunda resurrección hasta el lago de fuego, podría construir un reino donde ni él ni los hombres tengan que morir, ni tengan que pagar las consecuencias de sus actos, porque es que en el reino de Satanás no se tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Eso es cuando usted decide regresar al camino de Dios. Entonces ahí sí, mijito, ¿qué hizo? Pero mientras usted no regrese, no tiene que pagar. Usted sigue, hágale, disfrute. Pues se va desgastando, pero hágale. Es cuando usted decide o cuando lo traen. Bueno, venga para acá. Y si se puede construir un mundo de mal total. Es decir, ¿qué es lo que, en mi opinión, este mundo en el que vivimos, si no fuera por la posibilidad de escapar, decía usted el otro día, la esperanza y la presencia del bien, que así sea pequeño, está siempre en lucha, ¿qué sería? Sería el infierno. El infierno, la desolación total, exactamente. ¿Sí? Esto sería el infierno y sin final, sin posibilidad de que termine el infierno. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Eso de que calla, le dijo al viento, me hace pensar en un concepto que vi en San Agustín, lo había visto otras veces, pero no lo había entendido. Y es el concepto del milenio, que durante 1000 años van a reinar los seguidores de Cristo. Entonces la gente se pone a esperar a ver cuándo empiezan esos 1000 años. San Agustín, y durante esos 1000 años el demonio va a estar atado. Va a estar atado. Entonces él explica que eso quiere decir que nosotros, reyes en Cristo, podemos atar al demonio para sacarle la gente que tiene en la casa, sacarle los bienes y los valores que tiene guardados en la casa. Nadie puede entrar a una casa y saquearla si no ata primero al dueño. ¿En qué pasaje está eso? Sí, ahí está, lo acabamos de ver. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Eso uno lo puede ver en relación a que el demonio ata primero a la persona con cadenas para después poderla saquear. Pero San Agustín lo habla al revés. ¿Quiere quitarle gente al demonio?
tiene que atarlo primero. ¿Y cómo lo ata? Con el poder de Jesús. Con la sangre de Jesús, con el nombre de Jesús, con la cruz. Lo ata para que no pueda defenderse y usted pueda saquearle, quitarle la gente que ya tiene atrapada, porque los bienes del demonio no son otra cosa que gente. Quitarle la gente que tiene atrapada, que tiene encadenada. Porque es muy obvio, en conversaciones como la que Juliana debe haber tenido esta mañana, que esa persona está encadenada. Es muy obvio que el señor Carlos Matos está encadenado al dinero. Porque el dinero lo hace sentir poderoso, lo hace sentir más que los demás, lo hace sentir mejor que todo el mundo, le pavimenta todo el piso, usted camina por suavecito, no tiene que luchar ni esforzarse. Es mejor que todos. Está atrapado en eso, porque eso no es más que una mentira y un delirio. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Podemos ocupar distintas posiciones, pero ser no es más que la muchacha de servicio que tiene ahí. Y curioso, porque muchas veces eso se da vuelta, ¿no? En las revoluciones eso se da vuelta y me dice, oiga, pero esa era la muchacha de la casa la que... Mire, es la esposa del presidente o es la presidenta. ¿Maduro qué era? Nicolás Maduro era él era un chofer del metro, era un conductor del metro. Se metió al sindicato y por el sindicato subió y mírelo. Entonces no hay ninguna, ahí sí no hay nada, digamos, en la sangre de la persona. La sangre azul no existe. La sangre azul no existe. Todo el mundo se corta y sale rojo. No hay diferencia entre uno y otro. Y uno siempre está viviendo en base a eso, ¿no? En pequeño, en mediano, en grande, pero uno siempre está viviendo en base a esas ideas y conceptos. Entonces, ¿será posible que el demonio lo que está tratando de mantener este statu quo, más allá de la muerte? Y que más allá de la muerte pueda devolver la gente a este lugar y puedan vivir para siempre, porque el problema de la entrada al paraíso, del juicio final, es que usted tiene que darle la cara a todo lo que hizo, a lo que pensó, a lo que sintió, a todo, tiene que darle la cara. Y hay vergüenzas que uno no quiere darle la cara, dice esa barbaridad. Y el demonio le dice, tranquilo, aquí puede vivir sin darle la cara a nada. Y si quiere hacer más, haga. No tiene que darle la cara a nada, no tiene que responder por nada. Ese me parece un tema de fondo, Sergio. Pues claro, ese lo han tenido que trabajar muchísimas personas a través de la historia. Eso no es nuevo. Pero me parece que es un tema fundamental. Y si el Señor hubiera querido que lo conociéramos así, seguramente nos lo había explicado en más detalle. Lo cual quiere decir que, María Paula, porque no podemos comprender bien que existe más allá de la muerte, esa realidad, digamos, social que puede existir más allá de la muerte, porque no la podemos comprender. Porque no estamos listos. Porque no estamos listos conforme a lo que podían oír. Entonces, cuando estemos listos, ¿qué va a pasar? Podemos comprender. Podríamos comprender. ¿Y en comprendiendo qué haríamos? En comprendiendo lo que uno haría es ¿qué, Juliana? La realidad. Salir a contarle a los demás. A ustedes sí se van y que los demás se frieguen. Sí, qué egoístas. Con razón. Los tienen todavía aquí, ahí haciendo la tarea. ¿Sí? Lo primero que uno hace es contarle a los demás. Mire para dónde va este tren. Ya lo descifré. Ya lo sé, ya lo encontré, ya lo vi. Ya sé para dónde va este tren. Ya sé por qué la codicia. Ya sé por qué la lujuria. Ya sé por qué la soberbia. Es para llevarlo uno allá. A ese sitio específico y concreto. Ya lo vi, venga le cuento, venga le muestro, venga, acompáñeme y le voy mostrando. Saldría uno a dar gritos por las calles.
ya sé para dónde va esto. Y al ratico, ña, y lo guardan a uno. Entonces sí, toca eso mismo, pero con discreción, Juliana. Yo sé para dónde va su vida, porque lo puedo ver. Yo sé para dónde va su vida, porque lo puedo ver. Y ojalá la persona de alguna manera se logre un atisbo de realidad y pueda corregir y enderezar. Tantos hay que no. Me decía hace un momento, ¿quién era? Que esa imagen que aparece en el rosario de por las noches, que a mí me parece como Laura, ¿qué es? Laura Aroca, no es Laura, es toda la familia de Laura. Todas las noches se reúne toda la familia de Laura ahí. Tan bonito. Por eso ella un día me escribió dándome las gracias. Y me llenó el corazón de alegría. Porque dicen, el rosario nos ha cambiado la vida. Y a los otros, día tras día, como quien no oye llover. No les llega, no los toca, no los mueve, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. Pero es un buen ejemplo de lo que uno debe hacer cuando le habla a los demás. No se cansen de hacer el bien y no hay bien mayor que llevarle a Jesús a los demás. No se cansen de llevar el Evangelio hasta el último día. No se cansen de hacer el bien, de extender una mano, de dar un peso. No se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Ok, de 20, 1. De 100, 1. De 1000, 1. ¿Vale la pena? Yo diría que sí. ¿Una familia de 1000, de 10,000 vale la pena? Sí. Y el Señor no lo tendrá en cuenta. Nos tendrá en cuenta esa familia. Así la vida de uno se haya gastado para rescatar una familia. ¿Y en qué sentido? Él nos da todo gratis, yo no digo en ese sentido, pero hay cosas que uno necesita, como la familia de uno, ¿verdad? Como que la familia de uno logre llegar. Como que la familia de uno logre llegar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!